Bueno, hablábamos al inicio del programa respecto de la inflación que salió cero en el mes de octubre. Buena noticia, definitivamente, llegar a un 3,4% anual para muchos países puede ser considerado como una inflación moderada, pero queremos hacer un zoom al dato, ver qué es lo que está pasando en aquellos ítems donde efectivamente todavía se registra una mayor inflación y en otros donde se registran bajas significativas. Para hablar sobre esto, nos acompaña hoy un gran economista. Él es Pablo Cruz, es economista jefe además de BTG Pactual y nos va a ayudar a entender este contexto inflacionario que enfrenta nuestro país y también a aterrizar el desafío que tiene por delante el Banco Central en este escenario. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Cata, muy buenos días, encantado de estar nuevamente en el programa. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Bueno, ¿qué lectura haces de este IPC mensual? 0% en octubre. Bueno, es bueno tener una sorpresa a la baja en inflación, es una buena noticia. La inflación fue cero, como tú dijiste, y bajó de 4,4 en septiembre a 3,4 en octubre en 12 meses. Cuando uno mira los componentes de la inflación, la verdad es que en cuanto a las divisiones que principalmente lo afectan, no tenemos grandes sorpresas, en el sentido en que las principales incidencias al alza son las divisiones de alimentos, la división de vivienda y por otro lado las bebidas alcohólicas. Y por el lado negativo, dado que teníamos los cyber de octubre, también sabíamos que vestuario iba a contribuir a la baja, la parte de bienes en comunicaciones, donde están los televisores, etcétera, también. Y en la parte de equipamiento y mantención del hogar también iban a contribuir a la baja. Y eso yo creo que se mantiene. Sin embargo, tenemos sorpresas relevantes en cuanto, uno, a la magnitud de algunas bajas, donde los cyber fueron algo, yo diría, algo mejores en descuentos de lo que nosotros estábamos esperando. Eso explica más o menos 10 puntos base podría haber sido más en torno a 0,2. Pero el grueso está en dos elementos. Uno, en que los alimentos aumentaron bastante menos de lo que se esperaba. De hecho, tuvimos una caída en el precio del pan de 2%, que es relevante. Y por otro lado, en la división de comunicaciones hay algunos servicios, sobre todo los servicios de streaming, que sorprendieron a la baja. Son sorpresas puntuales y por lo tanto está por verse si esto se va a mantener en los próximos meses o no. Sí. Ahora, la división de vivienda y servicios básicos acumula un alza del 6,9% en 12 meses, que es alto, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de que este sector siga con tanta presión inflacionaria? Sí, en parte porque este sector tiene incluidos elementos indexados y venimos de inflaciones altas. Estoy pensando, por ejemplo, en arriendo, que es el más típico. Y por lo tanto, dado que depende de la inflación pasada, va a costar o se demora un tiempo en desacelerarse. Pero en esta edición en particular, la verdad es que no hemos visto grandes sorpresas al alza, o no es la que explica una inflación más pegajosa. La inflación que ha estado más pegajosa o acelerándose tiene que ver, uno, con una aceleración en la inflación de bienes producto de la depreciación del tipo de cambio, y en segundo lugar, en servicios en general, que se aceleraron de manera relevante entre mayo y julio, en un contexto donde la demanda agregada también estaba siendo algo más fuerte. Pablo, estamos con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual. Me quería detener en el tema de los servicios particularmente. ¿Esto viene de la pandemia? ¿Es una tendencia en el cambio del comportamiento de gasto de las personas, de vivir experiencias distintas? Te lo pregunto, no sé si este fenómeno en Estados Unidos lo han analizado harto, pero no sé si acá empezamos a ver cambios en ese sentido también. No, más allá de que la pandemia distorsionó muchas cosas, y que en parte eso se recoge en el cambio recordemos que el 2023 tuvimos cambio de canasta del IPC, por lo tanto buena parte de esos cambios en comportamiento se recogieron ahí. Lo que hemos visto con servicios han sido más bien sorpresas puntuales, o que nosotros esperamos que hayan sido puntuales. Esta aceleración que vimos entre mayo y julio, por ejemplo, se debió principalmente a
que servicios que usualmente no subían de precio, como los packs de telecomunicaciones, claro, subieron fuertemente, como algunos servicios en salud, que también subieron más fuerte. Y si algo uno podría relacionar, aparte de estas sorpresas moderadas a la alza, por la parte de servicios, es que los costos laborales también han aumentado de manera relevante, y eso también está haciendo que la inflación, sobre todo por el componente de servicios, sea algo más persistente. Claro. Pablo, te quería preguntar, bueno, en este escenario de inflación, la podemos definir como moderada, ¿no? Sí, con una inflación en 3,4, la verdad es que es para respirar bastante más aliviado después de varios años en que tuvimos inflaciones bastante por sobre el 4. De todas maneras. Pablo, en este escenario entonces de inflación moderada, ¿qué viene para el Banco Central? Es interesante ver cómo va a reaccionar el Banco Central. Primero hay que decir que es una buena noticia para el Central, ¿ok? Y por ese lado, yo diría que se le despeja un poco el camino para ver bajas o para hacer un recorte en la reunión de diciembre. Pero yo sería cauto a la hora de esperar recortes o más agresivos o más frecuentes de lo que está señalizado en el IPOM. Nosotros seguimos esperando que podría haber un recorte, si algo, en la reunión o hacia mediados del próximo año, y esperar a ver qué tan transitorio son algunos de los elementos que sorprendieron hoy a la baja. Por ejemplo, tener cybers un poquito mejores que lo esperado hace que el dato de octubre sorprenda a la baja, pero nos hace esperar algo más de inflación por el rebote natural, la medida en que los precios se normalizan en noviembre. ¿Cuándo llegaría ese momento, Pablo, dentro del 2026? Perdón, es que se cortó un poco la comunicación, no te escuché la primera parte de la pregunta. Llegar a la meta del 3% es el propósito que tiene el Banco Central, ¿no es cierto? Pensando en el año 2026. ¿En qué momento del 2026 lo ven ustedes? Hay varios elementos que apuntan a que la inflación podría llegar antes al 3% de lo que esperaba el Banco Central. Recordemos que el Central esperaba que esta convergencia se diera en el tercer trimestre del próximo año. Sí. Primero tenemos esta sorpresa, que de nuevo hay que ver hasta qué punto, cuántas cosas se pueden revertir, pero también ayuda. Y por otro lado tenemos la baja en las cuentas de la luz en enero. Sí. Hay toda una incertidumbre con respecto a cuánto tienen que bajar. Nosotros estamos esperando una caída en torno al 3%, y estos elementos harían que la inflación llegue al 3% ya en el segundo trimestre del próximo año, a principios del segundo trimestre. Sin embargo, yo diría que el Central tiene que todavía ser cauto. ¿Y por qué? Porque el perfil de riesgos para la actividad está sesgado al alza después de mucho tiempo. Yo diría que hay posibilidades de que la economía termine creciendo, si bien nosotros esperamos que crezca entre 2 y 2,5 el próximo año, podríamos ver un crecimiento incluso algo más fuerte. Recordemos que tenemos unos espíritus animales que parecen estar reviviendo por el lado de la inversión. Ayer el Banco Central lo constató en su reporte de percepciones de negocio. Eso puede hacer que la inversión sorprenda al alza. Y por otro lado tenemos un precio del cobre que ha aumentado de manera significativa en los 2 últimos meses y que también va a tener efectos positivos en la actividad. Y eso hace que la inflación, sobre todo sin volátiles, pueda ser algo más pegajosa. Entonces podríamos tener un escenario medio curioso en la inflación, en que la inflación va a estar convergiendo o va a estar en torno al 3%, pero con una inflación sin volátiles todavía alta. Y eso hace que este equilibrio de 3% sea bastante frágil, y que un aumento en precio del petróleo, cualquier cosa que son como los componentes volátiles de la inflación, haga que de nuevo estemos con la inflación algo sobre 3. Yo sería cauto por lo mismo a la hora de las bajas después de diciembre. Muy bien, muy interesante. Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Más que Números. Que tengas un buen viernes. No, encantado. Buen fin de semana para todos también. Gracias, Pablo. Saludos para ti y todo tu equipo. Seguimos en Más que Números. Son las 9 de la mañana con 45 minutos.